13 dice así: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron a la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y lo que temáis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel, perdón, vamos a leer de nuevo, dice: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazos levantados los sacó de ella. Y por un tiempo dice, y por un tiempo como de 40 años, lo soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, le dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, le dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio testimonio, de quien también testificó diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que sois? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y lo que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no conocieron a Jesús ni las palabras de los profetas, que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarlo. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Amén. Y él se apareció durante muchos días a los que habían sido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios resucitó a Jesús cuando, como está escrito también en el Salmo 2, que dice: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Amén. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo digo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirá que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. ¿Sabe pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados? Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado,
En él es justificado todo aquel que cree. Amén. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creéis si alguien os contares. Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí. Señor, te damos gracias en esta mañana, tú eres bueno y maravilloso. Gracias por tu hermosa palabra. Y que sea usted, Señor, en este momento, ayudándome, Padre, para que sea tu Santo Espíritu, el que nos ilumine, nos guíe, nos enseñe en esta mañana para tu gloria. En el nombre de Jesús, Padre eterno, oramos. Amén. Amén. Bueno, hermanos, aquí tengo la hermosa tarea de volver otra vez a predicar. Amén. En esta mañana yo quisiera simplemente meterlo en un viaje histórico, ¿sí? Es como que si nos mudáramos de un lugar a otro. Me acuerdo que antier tuvo la hermana Mayra, el hermano Jonathan, estuvieron de viaje, un viaje que solamente creo que son 3 horas y media de carretera, se convirtieron como en 8 horas, algo así. Siempre pasa así, siempre pasa así. Entonces, en este caso, yo quisiera simplemente contarle la historia de la redención. ¿Amén? La historia de la redención. Y en esta historia, hermano, quisiera que en esta mañana poder convencerte de que estás tú estás aquí en esa historia, y estoy yo, estamos todos nosotros. Amén. Esta historia pudo haber sido trágica para nosotros, pudo haber sido algo espantoso, donde pudimos haber vivido un mundo en nuestros pecados, en nuestros delitos, y haber muerto sin Cristo y sin esperanza, sin la salvación de nuestras almas. Pero gracias a Dios, Dios ha cambiado ese destino. Dios ha puesto medios y circunstancias por la cual ahora nosotros estamos aquí para la gloria de Dios. ¿Amén? Nosotros en nuestra historia, hermano, el hermano decía algo bonito esta mañana, nos identificamos como cristianos, ¿sí? Decía algo bonito, y en la semana pasada venimos predicando sobre este tema, y por eso es que me he querido quedar aquí, sobre esta identidad que tenemos como cristianos, como familia, como una pequeña manada. Me encanta ese versículo que no sé, se desapareció de la iglesia, que dice que no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Mira, es importante, Él le ha placido darnos el reino. Mira, hermano, y esta historia que le cuento es la historia de alguien que estaba perdido. Esta historia es de alguien que estaba perdido sin Cristo, pero que era religioso y que no pertenecía a la pequeña manada. Esta es la historia que nos cuenta el apóstol Pablo, que en unos versículos atrás, cuando ustedes leen el capítulo 13, dice que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y ahí estaba ¿quién? Bernabé, Simón, el que se llamaba Miguel. Estaba ¿quién más? Lucio de Cirene. ¿Quién más estaba? Manaén, en el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. ¿Y quién más? Y Saulo, hermano. Cuando el Espíritu Santo dice, apártame a quién, a Bernabé, y a quién más, y a Saulo. Esta historia de nosotros comienza así. Nosotros comenzamos, hermano, esta vida cristiana desde la vida que traíamos bien. Nosotros no comenzamos esta vida de una vez así, de la noche a la mañana ya somos cristianos. Y ya tenemos una nueva identidad y ya nos comportamos distintos. No, sí, tenemos una identidad en Cristo porque hemos creído, pero lamentablemente venimos arrastrando una vida pasada, que debemos ya dejarla, pero que todavía en algunos puntos de nuestra vida nos llaman por el nombre viejo, ¿cierto? Y aquí el Espíritu Santo ha hecho una bromita, ¿verdad? El Espíritu Santo dice,
me he reservado aquí a Bernabé y a Saulo. Pero Pablo comienza este viaje misionero después de ser ordenado por la iglesia de Antioquía, y él comienza, hermano, y hace unos prodigios y unos milagros, y anda con Bernabé, y de repente, hermano, si nosotros vamos aquí al 9, ¿qué dice? El 8 dice, pero le resistía Elima, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al precursor. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo de quién? Del diablo, enemigo de la justicia, no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Pablo hace esto, ¿verdad? Pablo hace esto, hermano, y el autor del libro de los Hechos, inmediatamente en el versículo 13 dice, había salpado a dónde hay un cambio de lugar, hace un cambio de lugar, ya Pablo no va a estar en el mismo lugar, se hace un cambio, y cuando va ese cambio van en una nueva misión, ¿cierto? Van a nuevas personas. Ya está cambiando todo, hermano. Nuestra vida cuando llegamos a Cristo comenzó a cambiar todo. Nosotros empezamos a tener rutas, por lo menos aquí está Manuel nunca, yo creo que ha venido tantas veces aquí a la Virginia. Cambian las rutas, cambian los sitios y todo comienzas a ver caras nuevas, lugares nuevos, personas nuevas, empiezas a distraerte con otras cosas, y el apóstol Pablo va a otro lugar, y arriba, ¿a dónde? A Perge, en Panfilia. Pero Juan dice que Juan se apartó de ellos. Pasa eso también, hermano. A veces hay personas que están muy juntas a nosotros, que nosotros pasamos con muchas personas, que son nuestros amigos, que son nuestros compañeros de viaje, compañeros de lucha, como quien dice, y de repente Dios te llama al ministerio, tú comienzas a trabajar, y algunas personas que eran muy unidas a ti, tú comienzas a ver cómo se comienzan a separar. Tú comienzas a tener nuevas actividades, comienzas a hacer nuevas cosas, y comienzas a no perder esas amistades, pero sí comienzas a ver que se empiezan a alejar. Y las personas también comienzan a llamarte y a verte de otra forma. El apóstol Pablo aquí dice que después de haberse ido, Juan se va, y el autor del libro de los Hechos dice, mira cómo dice, habiendo salpado de Pafos, ¿quién? No dice Saulo, ¿verdad? Ya aquí hay más confianza. Ya aquí hay más intimidad. Aquí hay más, ya no eres Saulo, eres Pablo. Empezaron a ver que hay un reconocimiento. ¿Sí? Ya hay como más empatía, ya hay como, ya llegamos y ya comenzamos. Y la importancia, hermano, de moverse dentro de la iglesia, de trabajar en el Señor y dejarte usar por Él. Amén. Eso es lo que crea en el grupo, eso es lo que crea en la iglesia. Mira, Pablo llegó allá. Juan se fue, pero ¿quién llegó? Pablo. ¿Y quién es Pablo? Ya tenían identificado a Pablo. Ya dejaron de verlo como el Saulo que veían siempre, sino que ese es su nombre. Pero venían aquí, ahora Pablo estaba, cónchale, hay más confianza en este hombre. Y ellos pasaron a Perge, y dice que en este llamado, hermano, ellos estaban en la sinagoga. Es interesante, estaban en la sinagoga, no pasaron despercibidos, ¿verdad? Y llegaron y dijeron, háblanos algo de la palabra de Dios. Y siempre me ha interesado la forma en que los apóstoles predicaron. ¿Ustedes han puesto a ver eso? Nosotros tienen que detallar cómo lo hicieron eso. Nosotros ahorita estudiamos y vemos cómo ellos hacían las cosas. Y hermano, quiero decirle que lo que ellos hacían era una cosa que era muy fácil. Muy fácil. Ellos llevaban a la gente de un lugar a otro. Eso es lo que hacían. Cuando predicaban, y cuando usted va allá, el Antiguo Testamento dice, andarán los juntos, si no tuviesen
¿De acuerdo? No van a andar. Y ese andar, ¿qué es? Un viaje. Andarán. Cuando nosotros nos vamos de viaje, nosotros todos andamos. Tú no vas a montar en tu carro como tú horas, 12 horas manejando a una persona que no, tú no estás de acuerdo con él. Imagínate, a mitad del camino tú le puedes decir, abre la puerta y se bájate. No, pero bájate, bájate. ¿Ustedes no escuchan esos cuentos? Hasta todos los hermanos, gente que la baja a mitad de camino, ¿sí? Bájate, ya no te soporto, porque es que no pueden andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Pero aquí el apóstol anda con Bernabé y están de acuerdo. Y hermanos empiezan a hacer la lectura de la palabra y me encanta esto porque el apóstol Pablo y le dice, vamos a ver que parece sencillo, dice, varones israelitas y lo que teméis a Dios, identifica a la iglesia, identifica a la audiencia, mejor dicho. ¿Sí? Eso es lo que, una cosa que nosotros tenemos que ir aprendiendo como cristianos. Hermano, porque es muy importante identificar el grupo con que tú te relacionas cada día. Yo le explicaba a la hermana esta mañana, decía, tú tienes que aprender quién es el grupo. ¿Por qué? Porque si el grupo le dice, hermana, no te peinaste, andas toda espelucada. Yo sé que quién lo dijo, lo dije yo. ¿Por qué? Porque es chalecador, ¿vale? El pastor es así. Pero hay una persona que sí te va a decir, hermana, usted anda espelucada, usted anda muy alborotada. Entonces, hermana se lo puede tomar en serio, porque dice, no, ese hermano siempre habla en serio, no anda jugando. En ese sentido, nosotros tenemos que conocer bien el grupo. El apóstol Pablo identifica el grupo y el hombre es inteligente. No le dice, ustedes somos los judíos que no creyeron en Jesucristo, se van a ir al infierno, ¿verdad que no? Le dice, varones israelitas, los que teméis a Dios. Cónchale, Pablo, gracias por esas palabras tan hermosas. Es una cosa, es un loco de carretera. No, sabe lo que estaba haciendo. Sabe lo que estaba haciendo. Dice, israelita, dice, el Dios de este pueblo, no dice mi Dios, ¿verdad? No dice así, no hace un sentido más íntimo, sino que dice, el Dios de este pueblo escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazos levantados los sacó de ella. Mira, el apóstol Pablo, vean la figura. ¿Ellos están dónde? Están en una ciudad, están en Antioquía de Pisidia, están en la sinagoga, y el apóstol Pablo acaba de trasladarlo ¿a dónde? A Egipto. Lo llevó a Egipto, un viaje estupendo, sin pagar nada. Lo llevó a Egipto, hermano, y le recordó en este momentico que Dios había elegido al pueblo de Israel. ¿Me entiende? Ustedes cuando, me encanta el Salmo 83, cuando dice la parte, y sobre tu protegido o contra tu protegido han hecho alianza. ¿Me entiende? Era el pueblo del Señor, protegido por el Señor, el pueblo por la cual venía el Mesías. Y dice que ellos fueron enaltecidos por Dios, hablando de el amor que Dios tiene para con su pueblo, que no importa en la situación que tú puedas estar. Tú puedes estar en Egipto, puedes estar en la China, donde tú quieras estar, pero el Señor allí bendice y enaltece a su pueblo. Amén. El Señor es bueno, hermano, nunca abandona a sus hijos, y por un tiempo como de 40 años lo soportó en el desierto. Ay, la misericordia de Dios, ¿verdad? A veces nosotros pensamos que en este viaje el que está en espera, el que tiene que estar impaciente esperando la voluntad de Dios es el hombre. Hermano, el que debemos agradecer que es paciente Dios, que no nos ha eliminado, ¿verdad? No ha eliminado nuestra locura, no nos ha sacado de este mundo. Y el Señor fue paciente con el pueblo de Israel. Él no está diciendo, el mensaje no es este, hermano, sean pacientes con Dios. Ese no es el mensaje. Hermano, ruéguenle a Dios que sea paciente con nosotros en este viaje. Que Dios tenga paciencia
de nosotros, Señor. Dios, ten paciencia de nosotros. Dios santo. Y él comienza a mostrarle desde Egipto, a decirle, mira, Dios ha tenido paciencia. Pablo, ¿por dónde va? Ya la cosa no son así como muy... No enaltecito ahorita diciéndoles que le iba a hablar a este pueblo temeroso de Dios, pero ahora te va por un lado donde estás poniendo que Dios anduvo irritado con el pueblo. ¿Por cuánto tiempo? Por 450 años. Hermano, una pregunta. Si tú tuvieras el poder para destruir algo, ¿cuánto tiempo esperara para hacerlo? ¿Ah? Si tú tuvieras el poder para destruir a alguien, ¿cuánto tiempo esperaras para hacerlo? Hermano, el Señor esperó 450 años y no lo destruyó. Todavía guardó a Israel. Destruyó un poco de gente, eso sí es verdad. Entre el pueblo, destruyó un poco, pero no lo exterminó por completo, quiero decir. No lo destruyó por completo. Y dice, hermano, y habiendo destruido 7 naciones, en la tierra de Canaán le dio herencia su territorio. Ustedes cuando leen, cuando ustedes estudiaron, ustedes están estudiando el libro de Habacuc, ¿cierto? Y estudiaron el libro de Sofonía, y van a estudiar el libro de Jonás. Bueno, en esos libros menores, son profetas menores, siempre Dios resaltó la idea de cómo Él castigó el pecado de las naciones vecinas de Israel para ver si Israel agarraba temor, se arrepentía y no pasaba por esa misma circunstancia. Es el caminar cristiano. Yo también tengo que ver cómo Dios está haciendo, cómo Dios está haciendo con los paganos, con los mundanos, cómo lo están castigando, cómo están sufriendo por su desobediencia, por su idolatría, por su fornicación, por su chismoseadera, por todo eso. Y eso debe de servir como reprensión para mí. Yo no debo de esperar que me pase lo mismo que le está pasando a ellos para yo ser corregido. No, el Señor y Israel, hermano, ¿saben qué es Israel? ¿Se arrepentía? No, hermano, Israel era... Dios no hará ni bien, ni qué más, ni mal. Y Habacuc se atreve a decir, Dios es demasiado bueno, tiene una vista demasiado pura para ver el mal. Este versículo dice en el 41, miraos menospreciadores y asombrados y desaparecéis, porque yo hago una obra en vuestro día, obra que no creeréis. Y alguien si alguien os contare. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso y cuándo lo dijo? ¿No fue allá en el Antiguo Testamento? ¿No fue cuando mandó a los caldeos que vinieran a destruir el pueblo de Israel? ¿Acaso no dice nosotros? Tú necesitas que yo mande a uno que sea más malo que tú para que te caiga palo, para que tú entres por el carril. Eso es lo que nos está recordando lo que hizo allá. ¿Sí o no? Le está recordando lo que hizo allá. No, ustedes no se acuerdan que el Señor llamó a los caldeos y les cayeron encima y los hicieron cautivos y destruyeron el templo y lo dejaron prácticamente huérfano. Ah, bueno, esta historia el apóstol se la está trayendo, pero le dice que Dios estuvo ahí y Dios le puso un rey, hermano. Ellos no se conformaron con los jueces ni con los profetas, sino que querían rey. Hermano, querían rey porque hay una inconformidad con nosotros en el peregrinar como cristianos. A veces no queremos que Dios nos gobierne directamente. Y entonces viene uno que no sirve para nada y Dios te pone ahí a gobernarte por uno que no debería haberte gobernado. No teníamos necesidad, no tenía necesidad por el rey. Él era su rey. No necesitamos otro rey. Pero a veces cuando no disfrutamos lo que tenemos cerca, anhelamos lo que está lejos. Porque ellos anhelaban lo que estaba fuera de sus fronteras, un rey. Pero nosotros tenemos el rey de reyes. Amén. ¿Por qué nosotros necesitamos ser gobernados por otro que no sea Dios? Esta gente, hermano, en este caminar, se vieron
envuelto en muchas circunstancias, el apóstol Pablo comienza a recordárselo. Dice que le dio a David, y en el versículo 25, perdón, dice: mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? Y esto viene porque en el versículo 23 dice: de la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó ¿a quién? A Jesús, el Salvador. Él comienza ya a darle un poquito más de lo que ellos no sabían. Él lo trajo de Egipto y ahora lo tiene que metido en un problemón que es Jesús. ¿Me entiendes? Tiene un problemón que es Jesús, y Jesús aparece en la historia que ellos no querían meter a Jesús en la historia. ¿Ven? Ellos no querían a Jesús en la historia. Jesús no aparecía en las historias de los judíos. ¿Quiénes aparecían? Los profetas. Aparecía Abraham, Moisés, pero Jesús no había aparecido. Y él le dice: Jesús vino. Porque Juan el Bautista dijo que él no era digno. Y hermano, ¿qué está haciendo el apóstol? Lo está trayendo ahora al presente. Ese que ustedes vieron, que ustedes mataron, ese que crucificaron, ese se llama Jesús. ¿Y usted sabe qué es de Israel? ¿Sabe qué? El Salvador. Un título que no lo puede tener otro que no sea Dios. ¿Qué le parece? No lo puede tener otro que no sea Dios. Él es el Salvador. ¿Y sabe qué se agarra el apóstol Pablo? Dice: bueno, aquí está. ¿Sabe qué nos dijo? Juan el Bautista. Y Juan el Bautista era tomado entre el pueblo como ¿qué? Como profeta. No, ya se había metido en la lista de los profetas. Lo habían reconocido como profeta. Pero Juan el Bautista le echó la broma cuando él dijo: no, yo no soy. Yo no soy. Sino que viene detrás de mí. Yo no soy digno ¿de qué? De amarrar su calzado. Dice: de saltar el calzado de sus pies. El apóstol Pablo está metiéndolo todo en un saco. Ahí lo está. Aquí van a salir jugo. Y lo vamos a estripar. Entonces, del linaje de Abraham, dice que este Jesús no había aparecido así de la nada, de la noche a la mañana. Llegué yo. No, viene cumpliendo un propósito profético. Sí venía de Abraham. Sí venía de la tribu de David. Dice: porque los habitantes de Jerusalén y los gobernantes no conocieron a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Ahora, hermano, mira esto. Esto es una clase que nos ayuda también a la predicación. ¿Es paciente para llegar hasta aquí, sí o no? ¿Fue paciente para llegar hasta aquí? ¿No anduvo apurado? Históricamente él vino, se fue 450 años más atrás, desde el tiempo de que salieron de Egipto, y más el tiempo que habían pasado hasta llegar a ese momento histórico en Jerusalén. Y él tuvo mucha paciencia, y ahora viene una acusación legítima porque era al mismo tiempo el cumplimiento de una profecía. Ustedes van a entregar a Cristo. Bueno, no, ellos están diciendo: no pudimos evitar el cumplimiento profético. No pudiste cambiar el término. Es decir, que el apóstol Pablo no venía a decirle a ellos: yo vengo aquí a acusarlo directamente de algo que ustedes pudieron evitar, pero que no evitaron. No, estaba escrito. Se cumplió lo que estaba escrito por los profetas. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que lo matase. Eso estaba escrito. Amén. Eso estaba ya escrito, hermano. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaba escrita, ojo, mira como dice aquí clarito, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaba escrita, quitándolo del madero, le pusieron en el sepulcro. Es decir, ni la muerte no estaba escrita, la muerte también estaba escrita, y el sepulcro también estaba escrito. Y me parece espectacular porque
entre los cristianos que se ha conocido en la historia, siempre han habido esos cristianos ocultos, ¿sabes? Que han sido de gran privilegio para la exportación de Biblia. Hermano, los que antes traficaban Biblia no se podían manifestar como cristianos libremente, porque si no, no iban a poder hacer lo que hacían, traficar las Biblias. Estos hombres como Nicodemo y como el que habló el hermano ahorita, hombres que estaban ahí en el anonimato, hombres que tenían comunión con él, pero una comunión verdadera, íntima, pero que no se puede mantener oculta todo el tiempo. Sale al brote, hermano. Sale internamente, externamente. Hermano, y aquí vemos que murió, fue sepultado, y habiendo cumplido todas las cosas que le estaban escritas, y lo sepultaron Dios, aquí es donde viene el asunto. Digo, bueno, ya acabamos con él. Y dice, mas Dios lo levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Hermano, y entonces el misterio que estaba oculto, que parecía que en los salmos se hablaba de David, ¿cierto? El apóstol Pedro, en el primer mensaje, en el capítulo 2 del libro de Hechos, nos dice que no se estaba hablando de David. ¿Se está hablando de quién? De Cristo. Y el apóstol Pablo, 11 capítulos después, nos dice lo mismo, que no era David, que era ¿quién? Pablo, que era Cristo. Y dice, la cual Dios, en el versículo 33, ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito. También en el Salmo 2, mi hijo, eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto al que le levantó a los muertos para nunca más volver a ver corrupción, le dijo, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también otro salmo, no permitirá que su santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Hermano, esto parece ser que era un mensaje tan poderoso que a veces hoy se lee y no se entiende y se ve como por encima, cuando este era el mensaje a la audiencia más dura que ha tenido la humanidad en cuanto al cristianismo. Gente que rechazaba directamente al Mesías y que no lo consideraba como el Hijo de Dios. Y entonces dice, hermano, y de que todo aquel que por la ley de Moisés no pueda ser justificado, en él es justificado aquel que cree. Todo el asunto, hermano, para llevarnos a que Jesucristo es el único que nos puede salvar. Toda esta predicación, todo este asunto esta mañana, todo esto que yo he hablado, lo único que nos lleva es, hermano, si crees en Jesucristo, serás salvo y tendrás vida eterna. No hay algo más importante. Él es el Rey, el Señor de señores, que nos llena de gozo en medio de aún de las circunstancias. El apóstol Pablo se consigue con unos hombres llenos del Espíritu Santo, llenos de gozo, de alegría. Hermanos, porque han visto esta verdad. Si a ti esta verdad no te alegra, ¿qué más te puede alegrar? Si no te alegra que Cristo resucitó entre los muertos, hermano. Esta resurrección se había anunciado en todos, en los salmos, en los profetas, en muchos lugares. Y es para nuestro beneficio. Es para nuestro beneficio. Hermano, debemos de cumplir con gozo. Esta predicación no está hecha para hablarte de moralidad. No está hecha para decirte, mire hermano, tú debes de hacer esto moralmente, debes de estar moralmente correcto, debes de dejar de decir grosería, debes congregarte, debes vestirte así o vestirte asado, debes de dejar algunas cosas. Esto no está creada para eso. Esta no es un llamado de atención a la moralidad. No es para eso. ¿Tú sabes para qué es esto? Esto es para que si escuches, creas en Jesucristo.
que Él te ama y murió por ti en la cruz. Es simplemente para que esta mañana te vaya y tú digas, Cristo me ama, murió por mí. No es para exigirte que haga algo que compruebe que eres salvo. No, es que crea que Él te ama. Es para eso la predicación. Desde allá hay un plan eterno que se cumplió en Cristo y lo seguimos viviendo. No es para decirte o para exhortarte a que salga a ganar almas, a predicar el evangelio, a evangelizar, a discipular. No, no es para eso. Son cosas que sí debemos de hacer, pero lo que este mensaje está nada más para decirte, mira, hay un pueblo que ignora esto, pero tú no. Tú debes de creer y sé salvo. Amén. Sé salvo, gozoso, hermano. Sé en la vida eterna. Y no tengas temor, sino esté siempre gozoso y lleno del Espíritu Santo, sin temor. Sin temor. Que podamos salir de aquí esta mañana, yo no tengo miedo. Yo estoy tranquilo. No es un mensaje que te sirve para sanar tus enfermedades, porque no vengo a hablar de sanidad de enfermedades, yo estoy orando por los enfermos. Es un mensaje que te dice, de nuevo, Jesucristo resucitó de entre los muertos. Él está vivo y Él tiene el control. No lo ha perdido, no lo perderá. Él está allí en cada problema, en cada situación. Él no te está exigiendo que cambie tu problema, que cambie tu forma de vida hoy. Se te está diciendo, simplemente cree. ¿Qué es lo más difícil? La gente dice, esto es lo más fácil, esto es lo más difícil, creer. Creer es lo más difícil. Cree, simplemente cree. ¿Por qué se pierde la gente? Porque no dejó de fumar, porque no dejó de robar, porque no dejó de mentir. Por eso se pierde la gente. Se pierden por no creer. ¿Por qué se desanima la gente en la iglesia? Por las tribulaciones, por las angustias, por los pleitos, por la crítica. Es por eso. Es porque su fe comienza a menguar. Su fe comienza a menguar, hermano. Y que la fe de nosotros no mengue. Que nuestra fe no mengue, que nuestra fe esté estable, que esté firme. Cuidémonos que nuestra fe permanezca así como Él la colocó en nuestro ser. Y que si de alguna forma nuestra fe buscara de menguar, hay un himno que dice bien bonito, me encanta, que dice que ¿qué pasaría si nuestra fe flaqueara? Él me sostendrá. Él me sostendrá. Cristo me sostendrá, porque Él y solamente Él es el responsable de mi salvación. Él no te, hoy la palabra no dice, mira, tú debes de hacer esta parte y Cristo va a hacer otra parte. No, hoy no venimos a eso. Hoy venimos a decirte, cree, porque Cristo es el responsable al del 100% de tu salvación. No depende de ti, no dependió de ti y no dependerá jamás de ti. Amén. Entonces, hermano, leemos Primera de Juan 2:19 y Mateo 7:23 para ir terminando. Vamos a ir terminando, cerrando. Si lo tienen. Primera de Juan 2:19. Sí. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Amén. Hermano, esta actitud no es la actitud propia de los creyentes. Esa no es la actitud propia de los creyentes. Esas personas que se dejan vencer por alguna circunstancia y se apartan ¿de quién? De la iglesia, del Señor. Eso demuestra que tú no eres creyente. Y tú debes de estar ahí, hermano. Yo tengo fe en Cristo. Y descubrir dentro de ti que tu fe es genuina. Porque para ser salvo, lo único que se necesita que es creer.
Creer, hermano. Si no haces esto, tú eres incrédulo. Y los incrédulos no pertenecen a la reunión de los santos y menos permanecerán para siempre en la reunión de los santos. Ellos un día serán quitados de en medio. Así que asegúrate con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu corazón de que tú tienes fe en Jesucristo. Y eso lo consigues ¿cómo? Bueno, ¿cómo es posible que tú en medio de tanta aflicción, de tanto corre, de tantos dolores, no puedas conseguir consuelo en el Señor? Consigue consuelo en Cristo. Hay personas que tú le prediques y tú dices, ¿cómo no pueden creer? Si se le está predicando tan clarito, ¿cómo no pueden creer? Pero más agudo es pedirle a un cristiano, cree. Y tú dices, ¿cómo no puede creer? ¿Por qué no está creyendo? Entonces tú dices, pero que no sí tengo fe, pero ¿en qué? ¿O en quién? Porque cuando tú tienes fe, las circunstancias no son más grandes que la fe en Cristo. No pueden ser más grandes. ¿Que nos asustamos? Sí. ¿Que a veces podemos dudar? ¿Quién dice que no? Sí. ¿Que podemos llegar hasta caer? Sí. Eso sí. Pero que nos vamos a quedar ahí. No, eso es mentira. ¿Sabe por qué? Porque Él nos levantará. Y Él nos sostendrá. Entonces, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo. Este día de qué es? Un día de cree. Sal de aquí y tú puedas decir, he creído, Señor. Y alguien te dice, hay que volver a creer. Hermano, yo te voy a decir algo. Yo no sé si tú conoces la doctrina. Pero la doctrina del Evangelio se trata de que tú tienes que creer todos los días. Como que tienes que arrepentirte todos los días. Como tienes que santificarte todos los días. Esta es una vida de toda la vida. Esta es la vida de toda la vida. Toda la vida, todos los días tengo que ser cristiano igualito. Tengo que volver a creer, tengo que volver. Hermano, mi fe tiene que estar todo el tiempo renovándose. Todo el tiempo renovándose. Son como la vestimenta que usamos. Nosotros todo el tiempo estamos lavando y poniendo otra vez. Lavando y otra vez. Estamos renovando, ¿sabes? Vistiéndonos de nuevo, vistiéndonos. Pero quiero que te diga algo. La fe siempre se ha fortaleciendo. Siempre se ha fortaleciendo. Los mismos discípulos no fueron hipócritas, sino que se dijeron, Señor, ¿aumenta qué? Nuestra fe. Ayúdanos a qué? A creer. ¿Necesitamos más fe? Sí. Entonces vamos a pedir al Señor que nos aumente la fe. ¿Necesitamos una fe más fuerte? Sí. Que el Señor fortalezca nuestra fe. Amén. Porque la fe no salva. ¿Ustedes sabían eso, no? La fe no salva. Es lo que necesitamos para ser salvos, pero no salva. La fe es el medio por el cual Dios no salva. Somos salvos por Cristo por medio de la fe. Pero sin ese medio esencial, ¿cómo recibimos de la gracia que nos da Cristo? Si todo se recibe por fe, como está escrito. El justo vivirá por la fe. Y ustedes saben que cuando se escribió allá, la intención era decir, aquellos que se apartan de la idolatría, del robo, de la trampa, ellos no serán abatidos, porque el justo vivirá por la fe. La fe es práctica. La fe es práctica. La fe no es simplemente una palabra sin fundamento. La fe es práctica. La fe se vive. Por eso es que ella es probada por el fuego. ¿Sabes? Y es encantadora la fe, hermano. ¿Sabe por qué? Porque la fe es tan hermosa que el fuego no la marchita, el fuego la purifica. Por eso es que la fe es el instrumento de salvación, porque es algo que te lleva a vida eterna. El libro de los Hebreos que nos decía, por la fe ellos que conquistaron reinos. Hermano,
Por la fe conquistaron reino. Por la fe resucitaron muertos. Por la fe pasaron ríos en seco, mar en seco. ¿Y nosotros qué estamos haciendo por la fe? Andamos con las alas caídas con fe. Eso es mentira. No se puede creer eso. Va contra la fe, ¿verdad? La fe no puede tener alas caídas. Porque es que la fe vuela como el águila, se renueva. Constantemente se hace más fuerte y más valiosa. ¿Ven? Así que, hermanos, solamente le pido, vayan a su Biblia y vayan a la historia del Antiguo Testamento y recréense en toda ella. Lleguen a Cristo y crean en Él. Todo el tiempo. Vayan allá, lleguen a Cristo y crean en Él. Vayan allá. Cuando vengan los terremotos, las guerras y los días negros y las vacas flacas, vayan al Antiguo Testamento, lleguen al Evangelio y crean en Cristo. Amén. Señor, te damos gracias en esta ya tarde. Gracias por tu amor.